Muy buenas noches, señoras y señores, y bienvenidos al programa Actualidad a Debate. Como muchos de ustedes ya saben, los presupuestos generales del Estado para el año 2015 se encuentran ahora mismo en trámite, están en el Congreso de los Diputados y concretamente se presentaban 12 enmiendas a la totalidad de estos presupuestos que eran rechazadas con los votos de los diputados del Partido Popular y también de Unión del Pueblo Navarro. Vamos de cualquier modo, y ahora que están precisamente en este proceso y que es un tema que nos interesa a todos muy y mucho, a debatir sobre los presupuestos generales del Estado y también cuál es su incidencia en nuestra provincia, en la provincia de Jaén. Para ello nos acompañan esta noche 4 invitados, 4 partidos políticos que tienen representación a nivel estatal. Y en primer lugar, a mi lado se encuentra Lina García, senadora del Partido Popular. Muy buenas noches, Lina. Hola, buenas noches. A su lado también senador, en este caso del PSOE, Felipe López. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. A su lado se encuentra de UPyD, Unión Progreso y Democracia, Luis Latorre, Unión Progreso y Democracia en la comarca. Muy buenas noches, Luis. Buenas noches. Y Antonio Ortega, que no sé si decirlo así, pero un histórico de Izquierda Unida y coordinador local en Baeza. Muchísimo tiempo además de concejal en el ayuntamiento. Muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Encarna, y buenas noches a todos. Bueno, pues decíamos que vamos a hablar de presupuestos generales del Estado, unos presupuestos que ha elaborado el gobierno del Partido Popular y por lo tanto, pues que va a presentar la senadora que nos acompaña, Lina, a partir de este momento. Bueno, pues han sido unos presupuestos después de 3 años muy complicados y que todos hemos sufrido, sobre todo la población española. Y este año tiene la oportunidad el Gobierno del Partido Popular, el Gobierno de la Nación, de hacer unos presupuestos que, una vez consolidada la recuperación económica, van a ser unos presupuestos que van a impulsar, y es lo que pretende el Gobierno, la cohesión social. Son unos presupuestos que en el 54% del total del presupuesto va dedicado a política social, son 300.000 millones de gasto social, un 28,5% del Producto Interior Bruto, y aumenta un 3,7% con respecto al 2014. Aumenta la partida de pensiones en un 3,2%, se revalorizan las pensiones un 0,25%. Por primera vez desde que comenzamos con la crisis se puede incrementar la partida de cultura con 794 millones de euros, se incrementa la partida de educación con 4,5% hasta alcanzar los 2.273 millones de euros, 1.413 serán para las becas, un 2,3% más en sanidad, 138 millones de euros, pero incidiendo en lo que son las partidas de igualdad y dependencia. Habrá un incremento del 16,5% en las políticas activas de empleo, puesto que el Gobierno piensa que la creación de empleo es la política social más importante que se puede hacer, por eso hay un incremento del 16,5% en esas partidas. Hay un incremento del 7,8% en lo que es la financiación a las comunidades autónomas, que sube un 7,8%, un 8,8% sube la inversión, en la construcción, en inversión en infraestructura, y también sube lo que es el I+D+I para modernizar nuestra economía hasta los 6.395 millones de euros. En grandes glosas, exactamente, luego se podrá ir incidiendo, ir desmenuzando. Bueno, vamos a ver a lo que opinan el resto de nuestros invitados, porque, bueno, unos presupuestos que el Gobierno defiende como presupuestos de la esperanza, de la consolidación, de la recuperación económica, la creación de empleo, y además destacan que la reducción del déficit público, pero por su parte la oposición ha dicho que son demasiado optimistas, lo cual lo hará irrealizable, que responden con un interés electoral por la época en la que estamos y piden un cambio radical en la política económica, es decir, quieren alejarse de la austeridad y que dejen de andar en las desigualdades que suponen los recortes. A grandes rasgos, y muy resumidamente, esto es lo que opina tanto Gobierno como oposición, y a partir de aquí ya sí que vamos a comenzar el debate, vamos a empezar el turno de intervención. Bueno, pues por la representación que se tiene ahora mismo a nivel estatal. Por lo tanto, comenzamos por UPyD, de atrás hacia adelante, y Luis Latorre.
Bueno, has puesto muchos calificativos a los presupuestos, pero no le has puesto el calificativo. Yo no, así es, decir, gobierno y oposición. Has comentado, o tú al presentarlo, has dicho muchos calificativos, pero no le has puesto el de electoralista. Yo creo que son... Sí, se lo he puesto. Pues yo no te he Sí, se lo he puesto. Yo no te he entendido el de electoralista, no te lo he entendido, y es el que yo creo que hay que centrarse después de 3 años acribillando el bolsillo del ciudadano. Se ha pretendido en estos presupuestos maquillar tantos años de recortes, subida de impuestos. Realmente esos incrementos que ya tienen, pues seguramente no nos perderemos en cifras, pero se puede ir luego, supongo que iremos apartado por apartado, viendo en educación cuánto supone ese incremento en I+D, I+I, en el fomento del empleo, que por decir un dato equivale más o menos a un 3%, ese incremento más o menos a un 3% de lo que se inyectó a Bankia. Para que lo entendamos, ¿no? En empleo, que se supone que es ahora mismo uno de los pilares fundamentales que se tiene que potenciar para que salgamos de esta crisis, definitivamente de esta recesión, y sobre todo que la note el ciudadano a pie de calle. Por eso en el prólogo, en la introducción de estos presupuestos, se habla de un esfuerzo sostenido para la recuperación, pero claro, no se habla de quién es el esfuerzo. El esfuerzo parece que lo haya hecho el gobierno y el esfuerzo lo han hecho los ciudadanos. Y entonces, en estos presupuestos, en la parte donde se puede incrementar, si es que, insisto, lo veremos más detenidamente, si es que ese incremento llega a ser real, es simplemente devolver una parte de lo que el ciudadano en 3 años ha tenido que soportar. Con lo cual, entiendo que son, bueno, evidentemente hemos propuesto una enmienda a la totalidad. Entiendo que son unos presupuestos que no se ajustan a la realidad ciudadana, que más bien tiene que ver pues con el mundo de los mercados, más bien de cara a la galería, y sobre todo de una forma, insisto, electoralista, pensando que este año es en el que tienen que echar el resto, porque el año que viene hay elecciones autonómicas y municipales. Bueno, pues turno de Izquierda Unida, Antonio. Sí, vamos a ver, yo creo que aquí nos encontramos casi siempre con el mismo problema, que por un lado se va el discurso y por otro lado está la realidad cotidiana de la gente que vemos con normalidad y que estamos viendo día a día. Vamos, yo creo que de estos presupuestos se sacan básicamente 3 cosas. La primera, parece evidente, el Partido Popular lo está haciendo rematadamente mal en su política económica y está destrozando a este país, sobre todo a la gente de este país. Y sobre todo a una mayoría de gente de este país. La segunda, que se miente a los ciudadanos diciendo que esto también, que todo marcha bien, cuando incluso hay datos que se ofrecen de determinados ámbitos que evidentemente no pertenecen a la izquierda radical, por llamarlo de alguna manera, que dicen que cuidaico con lo que se está haciendo, que esto puede ser un verdadero desastre de aquí a poco tiempo. Y la tercera, que es precisamente la gente normal, los trabajadores de la calle, los que están sufriendo las consecuencias de esos engaños y de las negligencias que está planteando el Partido Popular. A la vista de estos presupuestos, a nosotros nos parece claro que el Partido Popular solo está beneficiando, y en los presupuestos se nota, a las grandes fortunas y a las grandes empresas, directamente. Y pongo un pequeño ejemplo. Hace unos días, Endesa, cuando hay gente en este país que no puede poner la calefacción, y en muchos casos casi ni la luz, en su casa, pues Endesa ha planteado los mayores beneficios en muchos años. Y eso es consecuencia de una política económica que se está practicando en este país. Y los presupuestos, desde nuestro punto de vista, apuntalan un modelo de sociedad, que eso es lo que se ve en unos presupuestos, que es altamente injusta y desigual. Y evidentemente a nosotros no nos puede parecer eso bien de ninguna de las maneras. Hay un empobrecimiento, de las clases trabajadoras, se está descomponiendo el mercado de trabajo, se están cambiando los trabajos estables por trabajos temporales y muy parciales, y hoy estamos viendo cómo ni siquiera es suficiente para vivir tener un trabajo. Es decir, hay mucha gente que pasa muchas necesidades incluso teniendo trabajo. Eso es fruto de una política económica que ha planteado el Partido Popular a lo largo de estos años y que se ve en los presupuestos. Bueno, pues tiempo tendremos que seguir hablando de esto, Felipe López. Sí, gracias. Bueno, efectivamente, el presupuesto no es otra cosa que una herramienta al servicio de unos objetivos políticos, ¿verdad? Este es el 4º presupuesto que hace el gobierno del Partido Popular, final de legislatura,
y yo creo que podemos calificar toda esta trayectoria de fracaso rotundo, fundamentalmente en relación con el principal problema del país, que es el desempleo. Yo no sé si los ciudadanos recuerdan una foto entre demagógica y no sé si pretendía llamar al engaño a alguien, del señor Rajoy en la cola del INEM, ¿verdad? Bueno, pues hoy hay 800.000 parados más que en el año 2011, cuando llega al poder el Partido Popular, y la previsión del presupuesto, en el mejor de los escenarios, si se cumple la previsión más que optimista que contiene el presupuesto, estaremos en torno a los 400.000-500.000 parados más que al principio de la legislatura. Por tanto, si el principal problema es el empleo, estamos hablando de un fracaso rotundo. Es verdad que la propaganda oficial y el señor Montoro dice que esto va mejor y que esta es la recuperación. Recuperación para algunos. Es verdad que para el enfermo que tiene que acabar soportando el copago sanitario no le irá mejor. Para el chaval que en términos de falta de igualdad de oportunidades pierde la beca porque se le exige tener un nivel de nota que no se le exige a otro, ¿verdad? Yendo a una universidad pública, no es recuperación. Para aquel que en definitiva está en la parte media o débil de la sociedad, no supone una recuperación. Hay un dato que yo creo que es suficientemente contundente. Si queremos dividir el periodo de crisis desde el 2008 al 11, primera parte de la crisis, 2011-2014, un dato que es extremadamente revelador. 2008-2011 hay una pérdida de rentas salariales de 11.000 millones de euros para los trabajadores, ¿verdad? En torno a 11.500 de pérdida de renta de beneficios empresariales. Vayámonos al segundo periodo, 2011-2014, responsabilidad del Partido Popular ya en el gobierno. La caída de renta de los trabajadores, 46.000 millones de euros. Por contra, se produce un incremento de los beneficios empresariales superior a los 15.000 millones de euros. Bueno, pues evidentemente se marcan unas reglas de juego que favorecen los intereses de los privilegiados. Y esto es una opción política, lógicamente, de derecha. No se podía esperar otra cosa del Partido Popular. Bueno, Catalina, se trata, en resumidas cuentas, de que analicemos los presupuestos. Ahora tenemos que ver cómo afectan a Andalucía también y cómo inciden en Jaén, que es lo que a nosotros en este caso nos interesa más de lleno. Pero lo que sí parece claro es que se trata de unas cuentas que están pendientes de una recuperación económica que espera el gobierno, con un gasto en desempleo que cae el 14%, los intereses de la deuda pública que caen un 3% y reducir el déficit hasta el 4,2% del Producto Interior Bruto. Son unas previsiones optimistas, eso sí es cierto. Sí, pero los órganos internacionales y economistas avalan las previsiones del gobierno. La OCDE dice que España será el único país de la Unión Europea que creará mayor empleo en 2015 y el Fondo Monetario Internacional es el único país al que le ha revisado al alza la previsión de crecimiento en torno al 2%. A mí me gustaría centrar y decir que el Partido Popular, el gobierno del Partido Popular, en estos 3 años de crisis, ha tenido que tomar medidas que hubiese tenido que tomar el Partido Socialista, que hubiese tenido que tomar UPyD, que hubiese tenido que tomar Izquierda Unida. No ha tocado a nosotros porque fuimos los elegidos para sacar a España de la situación en la que se encontraba. Pero si uno llega al gobierno y no hay dinero para pagar las pensiones, no hay dinero para pagar las prestaciones sociales, no hay dinero porque no nos prestan los mercados, no hay dinero para sanidad, no hay dinero para educación, un 6% de déficit que se convirtió en un 8,5%, que supuso una desviación de 26.500 millones de euros, una subida de la deuda pública del 46 al 68%, que supusieron 346 millones de euros. En 2012 España pagaba de su presupuesto 30.000 millones de euros en prestaciones sociales y 30.000 millones de euros solo en intereses de la deuda, en 2012. Ante esa situación, yo creo que estaba claro, 16.000 millones de euros de deuda en la sanidad, 2.700 millones de euros en dependencia, podemos seguir. Ante esa situación, el gobierno tenía que actuar, tenía que proporcionar liquidez a comunidades autónomas, a ayuntamientos, para que pudieran seguir los servicios esenciales. Fue lo que hizo, reducir en 2012 22.000 millones de gasto público y 3.000 millones en 2013. Como no era suficiente, desgraciadamente, aunque a nosotros no nos guste y al Partido Popular no le guste, hubo que subir los impuestos y hubo que subir el IVA. Claro, con esa situación
El Partido Popular, el gobierno del Partido Popular, pudo crear un fondo de liquidez autonómica, el llamado FLA, para ayudar a las comunidades autónomas a tener liquidez para dar los servicios de educación, de sanidad, prestaciones sociales, porque no podían acudir a los mercados. También creó el plan de pago a proveedores, que salvó muchos puestos de trabajo y a muchas familias, que ahora ha aumentado los plazos para la devolución de ese dinero, y que seguiremos ahondando en qué más cosas ha hecho el gobierno para salir de esta situación. Ahora seguimos turno para UPyD, Luis. Bueno, vamos a ver, las medidas que tomó el gobierno son las medidas que el gobierno decidió tomar, que decía el partido, por ejemplo UPyD, que le ha propuesto otras formas que no sean recortes continuos. No por recortar más se va a crecer más. De hecho, estamos viendo que no se crece, porque, por ejemplo, generar más empleo con un tipo de contrato distinto. Nosotros ofrecimos el tipo de contrato único creciente y Europa es el que avaló de todos los que se propusieron, ¿vale? Y el Partido Popular no lo rechazó. Hemos dicho que podemos ahorrar mucho dinero en duplicidad y en triplicidad administrativa. No es cuestión de tener más recursos necesariamente, sino gestionar mejor los recursos que se tiene. Y el Partido Popular no ha querido en ningún momento utilizar esa herramienta. Usted da como noticia extraordinaria algo que tendría que entrar dentro de la norma de un sistema político democrático administrativo normal, que es que los ayuntamientos y las autonomías tengan dinero desde la administración, en el momento que la administración central lo pueda gestionar todo, para poder pagar aquello que consume. Entonces, eso evidentemente no podemos decir que sea un logro, o podemos decir que se puede contabilizar dentro de la normalidad que debería ser. Hablamos de despolitización de caja de ahorro. El dinero que se está invirtiendo, bueno, aparte de otros órganos, como por ejemplo el propio Senado, que podríamos entrar a valorar, las diputaciones, el gasto que se está haciendo y la falta de optimización de esos recursos, ese dinero se podría emplear en otras muchas cosas antes, a lo mejor, que recortar al ciudadano o a funcionarios el sueldo, o de subir los impuestos, y además los impuestos más, los impuestos que le afectan a cualquiera, no a las empresas, sino impuestos totalmente directos a la compra de cada uno de los ciudadanos, tenga el dinero que tenga, como puede ser el IVA. Y todo esto también ayudaría mucho, y también lo hemos propuesto continuamente desde UPyD, hacer un sistema de una vez por todas, quien esté en el gobierno, mucho más transparente. Ustedes proponen una ley de transparencia, de la que si quiere luego hablaremos, que también influye mucho, y ahí lo tenemos por ejemplo con el Tribunal de Cuentas, a la hora de que las cuentas, al estar más claras, se puedan optimizar, voy a insistir mucho en ese verbo, esos recursos. Me callo. Bueno, pues seguimos. Antonio Izquierda Unida. Y normalmente se repite como un mantra, y no lo ha hecho el Partido Popular solo, durante mucho tiempo también lo hizo el Partido Socialista, algo así como que esta política económica es la única que se puede adoptar. Ante una situación, esto es lo que es. Pues no. Eso evidentemente se demuestra que no, porque en esto, como en tantas cosas, hay prioridades y hay un orden de prioridades, y en función de las prioridades que se tienen, pues se demuestra hacia quién se gobierna y hacia quién no se está gobernando. ¿Por qué? Pues por una cuestión muy simple. Aquí se dice que a la hora de hacía falta dinero, y aquí se ha salvado a los bancos con dinero de todos los españoles. Y se han gastado decenas de miles de millones de euros para salvar a los bancos, antes de salvar a los españoles. Entonces, esa es una opción. En Islandia no tomaron esa opción y dejaron que los bancos, que se hundieron por su mala gestión, pues se hundieran, y los ciudadanos no soportaron esos gastos que estamos pagando nosotros, porque se decía que eso era un préstamo. Ya hemos visto que de préstamo absolutamente nada, y se optan por políticas determinadas. Aquí se está vendiendo el Estado a trozos, y además a precios de saldo, y se están vendiendo empresas públicas o servicios públicos en algunas comunidades, obviamente más que en otras, y se está viendo que se está gobernando para las grandes fortunas, evidentemente, y es así de claro. ¿Por qué? Pues porque en España los datos están ahí, han aumentado la riqueza de los ricos españoles mientras ha aumentado la pobreza de los españoles. Por lo tanto, hay una toma de postura absolutamente clara en esas cuestiones. Y además, la deuda pública en España ha aumentado.
el nivel de endeudamiento público, nos decían que eso era una barbaridad. Ahora mismo la situación en la que se está es una situación peor. Y cuando se habla de datos, a mí no me gusta tampoco dar los datos porque los números es que son muy... se puede hacer lo que se quiera, pero en este presupuesto hay menos dinero, casi un 15% menos para prestación por desempleo. ¿Eso significa algo? ¿Hay menos parados? No. Eso significa que hay menos gente que cobra prestaciones por desempleo. Hay bastante menos también en cuanto a las prestaciones contributivas. Mucha gente no va a cobrar este año ni siquiera esos 400 euros. Eso es adoptar una posición clara. Aquí, y termino, quienes están mandando no es el gobierno. Entendemos nosotros que quien está mandando aquí son los banqueros y las grandes fortunas, y por lo tanto eso se está notando en los presupuestos. Partido Socialista, Felipe López. Sí, ciertamente yo creo que el gobierno tiene unas limitaciones. Es verdad que el punto de partida era malo, se cayó una buena parte de la actividad económica. ¿Por qué? Por un crash financiero propiciado por la forma de hacer política de los grandes de las finanzas. Ya en los Estados Unidos cayó el banco Lehman Brothers, que yo creo que todo el mundo recuerda. Por cierto, su representante en España era el actual ministro de Economía, el señor de Guindos. Bueno, se cayó una parte importante de la estructura productiva ligada a la construcción. Todo eso hizo que se cayeran buena parte de los ingresos del Estado y, por tanto, ciertamente teníamos problemas para financiar los servicios públicos. A partir de ahí, ¿qué se hace? Bueno, primero, una política de derecha desde la Unión Europea, equivocada desde nuestro punto de vista, tan equivocada que al final, ya después de ver que no había salida, el calendario estricto de convergencia fiscal, es decir, de reducción del déficit que se había planteado en el año 2013, tiene que revisarse. Tal como dijimos nosotros en la campaña electoral. No se trata de no reducir el déficit, pero hagámoslo de forma digerible para no entrar en lo que se entró, en un bucle que era un círculo vicioso de supuesta reducción del déficit, pero autodestructiva, porque se generaba más déficit porque la economía se deprimió, ¿verdad? Entramos en recesión como consecuencia de ese ajuste absolutamente indigerible para la economía. Por lo tanto, error de la política de derecha en la Unión Europea y error del gobierno en otra dirección. ¿El gobierno podía hacer algo para incrementar los recursos del Estado en España? Y eso no estaba condicionado por la Unión Europea. Sí, y no lo hizo. ¿Por qué? España no tiene un problema de exceso de gasto en contra de lo que se quiere trasladar. España tiene un problema de déficit de ingresos. Si nosotros nos comparamos con la media de la Unión Europea, estamos hablando de que tenemos entre 7 y 8 puntos menos de ingresos que los países de la Unión Europea, en el sitio donde estamos. Tenemos ingresos similares a los de Bulgaria, a los de Letonia. Es decir, con esos ingresos difícilmente se puede pretender costear el estado de bienestar que tiene Dinamarca. ¿Qué hace el gobierno para avanzar en esa dirección? Pues da una amnistía fiscal a los ricos, por ejemplo, plantear una reforma fiscal ahora de manera que a los que ganan más de 600.000 euros se les da un regalo fiscal de 70.000 euros anuales, aproximadamente. Por cierto, el ministro de Hacienda, cuando presentó los presupuestos de este año, yo creo que fue un lapsus, luego lo intentó corregirlo, dijo, nos vamos a ahorrar en seguro de desempleo unos 4.000 millones, efectivamente recortándole prestaciones a gente. Hay más de 3 millones de personas en España que no tienen cobertura de desempleo. Exactamente los 3.700 millones menos que va a ingresar por la reforma del IRPF, que beneficia fundamentalmente a los que por suerte para ellos están en una posición de privilegio, ¿no? Pues Lina García, Partido Popular, imagino que querrá responderle. Pues sí, me gustaría responder porque antes también han hablado el representante de Izquierda Unida del dividendo que se han repartido en Sevillana, pero si no me equivoco ese dividendo que se han repartido en Sevillana es porque han vendido una empresa. Entonces al vender esa empresa han repartido el dividendo. Y también me gustaría, porque hemos comenzado hablando de presupuestos electoralistas y que toda la dinámica la ha cambiado el Partido Popular ahora porque tenemos unas elecciones, y me parece que eso es menospreciar la inteligencia de las personas. Las personas son muy lúcidas e inteligentes para saber lo que se ha hecho en 3 años, y porque ahora cambiemos la política, que es lo que supone que vosotros decís que estamos haciendo. No, estamos cambiando el presupuesto y aumentando el presupuesto porque se puede hacer, pero no porque sea una medida electoralista, porque la gente sabe lo que se ha hecho en 3 años y por qué se ha tenido que hacer, por qué situación se vivía, qué situación han vivido ellos y cómo se está empezando a recuperar esa situación. Yo sé que no ha llegado todavía a la gente, pero la gente lo percibe, la gente sí que lo empieza a decir, y en las encuestas empieza a aflorar que la situación está cambiando, que desde el 2013 para acá aflora una situación distinta,
Decís que no se ha reducido el paro. Sí, se ha reducido el paro en 276.000 personas. Más el que tiene previsto para el año que viene son el dinero que en prestaciones no se tiene previsto, pero no porque le vayan a quitar las prestaciones por desempleo a nadie, no, es por lo que se prevé que ya no va a haber gente parada y que esas prestaciones por desempleo se van a poder utilizar en otra cosa, por ejemplo en la reforma fiscal, más el dinero que el Estado ya se ahorra ahora por los intereses de la deuda, que no son los mismos cuando entramos, cuando la prima de riesgo estaba a 600, que cuando está ahora, que se mueve en torno al 115 o a 120. Pues ese dinero es el que se va a utilizar ahora para hacer la reforma fiscal, para devolverle en parte muy pequeña, porque lo que la gente ha sufrido, lo que la gente ha pasado, difícilmente se lo vamos a poder devolver, pero para devolverle el esfuerzo que durante estos 3 años se le ha pedido. Y esa reforma fiscal va a beneficiar, independientemente de lo que ustedes digan, a 1.600.000 familias. En Andalucía va a beneficiar a 3 de cada 4 familias y a 260.000 autónomos, aunque ustedes digan que no, que es que va a primar a los ricos. Bueno, pues nosotros decimos que no, que va a primar a la gente. Bueno, me gustaría que siguiéramos con el debate, pero que fuéramos pensando poquito a poco en irnos circunscribiendo a Andalucía y que al final pues aterrizáramos en Jaén. Turno de palabra para Luis Latorre. Bueno, yo por lo que ya decía, yo por supuesto pensamos que la gente es inteligente, que puede pensar por sí misma, pero lo que estoy diciendo es que da la sensación de que hace 4 años se pensó, se urdió este plan. Es decir, vamos a atajar aquí, a pegar un hachazo importante porque tendremos tiempo de con ese recorte. Porque, vamos a ver, yo puedo hacer política, gestionar, administrar algo tocando el bolsillo de los demás, en vez de empezar por tocar el mío propio, que es lo que nosotros hemos propuesto desde el primer momento. Vamos a gestionar mejor la propia administración, vamos a recortar en todo aquello que nos atañe a nosotros desde la administración y luego vamos a tocar el bolsillo del ciudadano si es necesario, pero aquí no, aquí es que se empezó directamente por el ciudadano y además sin tampoco muchas más opciones. Porque todas las opciones que se fueron planteando se fueron desechando con una mayoría absoluta del Partido Popular, que sí, que el ciudadano lo puso allí. Entonces yo no estoy diciendo solo que la gente no pueda pensar por sí misma a la hora de votar, sino que todo esto no es casual que ahora se quiera poner. Parece un plan urdido de, bueno, vamos 3 años a hacer esto y después pondremos el 4. Y estos presupuestos pues son el colofón de ese plan para presentarlo así. Déjame decir, Felipe, que efectivamente hubo un crash financiero que causó esta crisis, pero también hubo una pésima gestión, concretamente en España, que hizo que esa crisis fuese más profunda aquí, desde nuestra opinión. El no querer reconocer desde un momento aquella desaceleración acelerada y tal, hizo, no quiero irme el tema de los presupuestos, pero bueno, simplemente era por decir que efectivamente fue a nivel mundial, pero que aquí se hizo rematadamente mal y eso nos ha hecho quizás que se ahondase, o que fuese un poco más honda esa crisis. En cuanto al tema de las inversiones, bueno, como él comentaba un poco, se ha rescatado a bancos, se ha pagado mucho a bancos y eso es una realidad, a bancos, a cajas cuyos consejos de administración estaban formados por gente de Partido Socialista, Partido Popular, Izquierda Unida o otros partidos políticos, cuando creemos que se tiene que despolitizar y no se puede comprar. Nos vamos a ir muy lejos comprando una caja por 12.000 millones y vendiéndola por 1.200, casi 13.000 millones vendiéndola por 1.200, o pagando lo que hemos pagado a Bankia, que cuando entremos, si quieres, en los números, como ya decía, cuando vayamos profundizando los números de empleo y de MAI, educación y tal igual, con respecto a los 27.000 millones que se pagaron, vamos a ver cuánto es ese incremento, es mínimo, por lo cual es una forma, como ellos han manifestado, claramente de manifestar cuáles son las prioridades del gobierno. Bueno, pues Antonio, Izquierda Unida. Sí, hombre, yo sí quiero desde luego entrar en la barbaridad que suponen estos presupuestos para Andalucía, pero lógicamente hay algunas cuestiones que hay que ver previamente. Vamos a ver, la gente, claro que no es tonta, la gente percibe que por mucho que se diga, y muchas veces que creemos que se le puede decir cualquier cosa, que se lo va a tragar, y se puede decir 100.000 millones de veces que está descendiendo el desempleo, que esto está muy bien, que ya se están generando muchas cosas y la gente no lo ve. ¿Por qué? Pues porque no existe, en la realidad no existe. Eso a niveles macroeconómicos o sobre todo a niveles de determinado tipo de empresas, de Florentino Pérez y de gente de este tipo, claro que va la cosa perfectamente.
magníficamente bien, pero la gente eso no lo percibe cuando está viendo que lo que está viendo no solamente es pérdida de trabajo, sino es pérdida de derechos, es pérdida en las condiciones de vida de esos empleos, en las condiciones laborales. Es decir, eso lo está percibiendo la gente, y la gente también percibe que Endesa ha podido comprar lo que quiera, ha podido vender lo que le haya dado la gana, pero que los recibos son cada vez más caros, y que se dice que no se va a subir, y que se sube un 11, un 12, otro 13, y en unos años el recibo de la luz, cogiendo cada uno el de nuestra casa, ha subido por encima del 100%, y eso es una barbaridad. Eso es una verdadera barbaridad. Por lo tanto, antes Felipe ha dicho una cosa con la que sí coincido. Aquí en este país el problema es que se piensa que es que se gasta se gasta más de lo que se ingresa, pero aquí se ha hecho también una política claramente que no va a recoger dinero, y se han dicho algunas cosas. Aquí se ha hecho una amnistía fiscal, aquí se ha hecho una reforma fiscal que beneficia a unos pocos nada más, y evidentemente así no se puede hacer cosas. Y se ha puesto un ejemplo, has puesto tú un ejemplo antes que a mí me parece que no es el más apropiado, es decir que el plan de pago a proveedores ha salvado empleos. Yo creo que es no conocer la realidad de muchos ayuntamientos. El plan de pago a proveedores en muchos ayuntamientos lo que ha hecho ha sido cargárselos para 20 años no poder hacer determinado tipo de cosas, y sobre todo también incluso se le ha obligado en muchos casos, o se han tomado posturas de despedir a empleados municipales. Eso ha ocurrido. Luego no es eso, porque se está devolviendo un dinero que, si hubiese habido una banca pública, no hubiese sido así. Se está devolviendo un dinero a un 5, a un 6, un 7%, que se le podía haber dado a un 1% a esos ayuntamientos. O sea que no es el mejor ejemplo. Partido Socialista, Felipe López. Un comentario en relación con la inversión en Andalucía, pero previamente alguna afirmación que hacía Lina sobre la reforma fiscal y el impacto que tienen los presupuestos, porque evidentemente la reforma fiscal lo que va a generar es menos recursos para poder gastar en los presupuestos del Estado. Cuando se dice que todo el mundo se va a beneficiar, claro, el tema es si al que gana 20.000 euros al final del año se le rebaja 50 euros, estamos diciendo se le va a bajar, ¿sí? Pero y si comparamos eso con el que gana más de 600.000 euros, por suerte para él, al que se le rebajan 70.000 euros, ¿qué es lo que estamos haciendo? Pues estamos haciendo una política de transferencia de renta de los que menos tienen a los que más tienen. Y ser amable con los ricos y cruel con los pobres no es la salida de la crisis económica. Eso está dicho ya por el Fondo Monetario Internacional, por la OCDE y por todo el mundo. Y este gobierno ha dado muchas muestras de eso. Yo antes he hablado de la amnistía fiscal, pero una cosa que se conoció la semana pasada, ¿verdad? 3 meses en el gobierno el señor Montoro, se confundió con Rato, ¿verdad? Mes de mayo del 2012. Bueno, la Unión Europea ha llamado al orden al gobierno de España diciéndole que dio unas ayudas ilegales a grandes empresas en España, al Banco Santander, a Iberdrola. ¿De qué se trata? ¿De seguir siendo complaciente y amable con los que están, por suerte, para ir a una posición de privilegio? Momento en el que ya se estaban haciendo brutales recortes en la salud, en la educación, en la atención a la dependencia. Bueno, pues parece una contradicción absoluta y evidente, ¿no? Como la desvergüenza del señor Rato de decir, bueno, que él no sabía que le estaban pagando. Bueno, pues el gobierno sí sabía que estaba haciendo una política de favorecer los intereses de las grandes corporaciones empresariales, cuando al tiempo estaba recortando servicios públicos básicos porque decía que no había recursos. Es que ese trato privilegiado, ilegal por cierto, a esas grandes corporaciones, lo que hacía es sacar recursos del presupuesto del Estado. Y si lo saca no los puede gastar luego en políticas sociales, evidentemente, ¿no? Andalucía e inversiones. Bueno, cada año de presupuesto del gobierno del Partido Popular se ha incumplido la disposición adicional tercera del Estatuto de Autonomía de Andalucía, que es una ley orgánica que dice que en Andalucía, sea el volumen de inversión el que sea, hay que invertir al menos exactamente la cantidad que representa el peso que la población española, la población andaluza representa en el Estado, 17,9. Si somos el 17,9% de españoles, se dice de cada 100 euros que se invierte en España, 17,9 tiene que ir a Andalucía. Incumplido del primer año del mandato del Partido Popular. Y lo que estamos diciendo, ese no es un trato equitativo, no queremos un trato de privilegio, queremos un trato simplemente equitativo. Y eso no se está produciendo. Luego algún comentario más en relación con la inversión en Andalucía y en Jaén, claro. Marina, abordamos esta última, a ti te quedando ronda de la primera parte del programa. Vale. Bueno, por concluir y poder pasar a Andalucía, sí me gustaría decir, porque no se ha dicho, y parece que el gobierno no solo hizo subir el IRPF, solo hizo subir el IVA y no hizo otras cosas más en la administración. Y sí que lo hizo,
porque se redujeron el número de liberados, se redujo la aportación a sindicatos, a partidos políticos, organizaciones empresariales, el presupuesto de los ministerios, aparte de todo lo demás, también se hizo eso. Y aparte de eso, aparte del plan de pago a proveedores, que yo sigo opinando, en contrario a Izquierda Unida, fue una buena medida en el momento que se adoptó y, como he dicho, se le da facilidades y se le ha aumentado el plazo a los ayuntamientos para devolver esas cantidades. Lo sacó de una situación, no solo a los ayuntamientos, sino a todas las empresas, pequeñas empresas, muy pequeñas empresas, que dependían su vida de poder seguir trabajando cobrando esa factura. ¿Qué más hizo el Gobierno? Pues ya no nos acordamos ninguno de los desahucios, ¿verdad? Pero también se tomaron medidas, también se creó una ley de protección para los desahuciados y tuvo sus consecuencias, y si no, en los medios de comunicación los tenemos. En cuanto a la amnistía fiscal, que lo habéis repetido en varias ocasiones, y sobre todo Felipe, bueno, pues el Partido Socialista hizo un día una amnistía fiscal, la que ha hecho el Partido Popular ha sido con nombre y apellidos, cosa que no fue igual la del Partido Socialista. Entonces, una amnistía fiscal en una situación, como sigo diciendo desde el principio, en la que os teníais que haber enfrentado vosotros y teníamos que ver qué medidas hubieseis tomado, quizá algunas muchos peores de las que ha llegado a tomar el Partido Popular. Y en cuanto a Andalucía, este año va a ser la comunidad que más que en porcentaje, en términos de porcentaje, recibe más en inversiones. Es la comunidad autónoma que va a recibir el 78% del presupuesto de fomento, para cerrar y para acabar muchos proyectos importantes en la comunidad autónoma de Andalucía. Y para dar paso, me gustaría que Felipe y Izquierda Unida y Antonio me explicaran qué se está haciendo también en Andalucía, cómo se está llevando la crisis, cómo se está llevando la situación en Andalucía y cómo influye en los funcionarios, que por ejemplo el Gobierno va a devolver un 25% de la paga extraordinaria, es poco, pero un 25% en 2015, y no como se dijo que iba a ser en fondos de pensiones, sino en dinero metálico, y sin embargo la Junta de Andalucía este año, todavía en 2014, la paga extraordinaria a los funcionarios no la van a cobrar íntegramente en 2014. Entonces, la situación hay que entenderla y me gustaría que me lo explicarais. Bueno, tiempo para ahora. Esta sí ya, última ronda de la primera parte. Luis. Bueno, vamos a ver, dice que redujeron en partidos políticos. Precisamente una de las cosas llamativas de estos presupuestos es que se aumenta el presupuesto para partidos políticos en un 85%. Sé que después me dirá que es que hay un año de elecciones, pero un 85% es mucho dinero de incremento para partidos políticos, más con la que está cayendo, más sabiendo lo que tiene el ciudadano, y nosotros volvemos a plantear desde UPyD por qué los partidos políticos no se autofinancian, ponen unas cuotas más elevadas. Que quiera pertenecer a un partido político, pues que lo pague, lo mismo que un sindicato, y que no salga del dinero de todos los españoles, y menos en un incremento en estos presupuestos del 85%. En el tema de los desahucios, bueno, de cara a la galería se quiso hacer unas exposiciones, pero los desahucios siguen habiendo cada día decenas, si no centenares, y no se está teniendo en cuenta la realidad social y económica de esos ciudadanos. En ningún caso, y estos presupuestos tampoco lo atajan. En infraestructura en Andalucía, bueno, si nos circunscribimos, por ejemplo, a la provincia de Jaén, bueno, es que esto sí que sería una deuda histórica, y después eso es lo que está proyectado. Vamos a ver, porque luego resulta que siempre cuando llega el año en cuestión y siempre se ha incrementado y ha habido algún problema, ya lo vivimos con el Partido Socialista, con el señor Blanco y tal cual, donde se recorta. Jaén, por ejemplo, es la elegida, la favorita. Nosotros casualmente somos los favoritos para muchas cosas negativas a nivel nacional, bien sea por el Partido Socialista o por el Partido Popular, pero da la casualidad que siempre tenemos esa suerte. Entonces, al igual que lo del 25% que se le va a dar a los funcionarios, no es más que parte de lo que se le ha quitado. Insisto, usted dice, es que ustedes hubiesen hecho lo mismo. Yo, si quieres, le vuelvo a decir las medidas que creemos que se podían haber tomado antes de tomar las medidas de recortar por todos lados, a diestro y siniestro. Creo que se podía haber hecho medidas que potenciaran el crecimiento del empleo, que eso sí que en el fondo es generar riqueza, y
la optimización de los recursos de la administración. Ahí es donde sale el dinero para poder gestionar o para poder tener que recortar menos en el bolsillo del ciudadano. Bueno, pues Antonio, Izquierda Unida. Sí, vamos a ver. ¿Alguna cuestión? Yo sigo diciendo que lo del plan de proveedores es una barbaridad en su planteamiento, porque el dinero que se le dio a los ayuntamientos se le podía haber dado a un 1%, en vez de al 6 o al 7%, que se le ha regalado 5 o 6 puntos a los bancos, se le ha regalado directamente, se le ha dado por la cara 5 o 6 puntos. ¿Por qué no podía dar el Estado directamente ese dinero a los ayuntamientos y tenés que darlo a los bancos con 5, 6 o 7 puntos más para que eso... y se dio además con unas condiciones absolutamente leoninas, es decir, los ayuntamientos no pueden ni poner en sus presupuestos, ni poner con ese nombre un plan de empleo local, no pueden gestionar un plan de empleo local porque las condiciones que se establecen ahí impiden que eso se pueda hacer. Eso es una barbaridad, y en muchos ayuntamientos, en otros se han apañado como han podido. Eso ha significado el despido de trabajadores municipales. Por lo tanto, yo no veo esa situación, se podía haber salvado de otra manera. Con Andalucía siempre andamos en las mismas. Andalucía sigue reclamando ahora con el Partido Popular, y nosotros lo hemos reclamado también con el Partido Socialista, eso que hemos llamado siempre una deuda histórica, que se sigue manteniendo con esta tierra a la que no se le da lo que ni siquiera pone en el Estatuto de Autonomía que hay que poner. Y eso en estos presupuestos se ve a Andalucía, el gobierno del Partido Socialista en su momento y ahora el del Partido Popular, la están penalizando. ¿Por qué el Partido Popular no permite que Andalucía pueda tener un plan especial de empleo? Y sí se lo permite a Extremadura. ¿Por qué no? Yo no, eso no lo veo por ningún sitio, no puedo entender por qué se hace. Hombre, esto de yo te recorto, yo te quito 10.000 millones de euros y tú ahora haz lo que quieras con eso y no recortes, hombre, eso es muy fácil. Es decir, si el gobierno central al gobierno de Andalucía le quita dinero de sus aportaciones, evidentemente dinero de menos que tiene. Bastante está haciendo Andalucía con intentar solventar algunas cosas. Y voy a poner un ejemplo y termino. Evidentemente a los funcionarios se nos va a empezar a devolver lo que se nos robó en su momento, porque eso fue un atraco a mano armada. Y segundo, con las infraestructuras en Jaén, hombre, ya hace falta que eso se hiciera algo en la infraestructura, que habrá que ver, porque se está hablando de tramos inconexos y habrá que ver qué pasa con la A32, porque otras en 2 años, y llevamos siglos esperando que se arreglaran, se están empezando ya a arreglar definitivamente, como la autovía del Albivar o como el tramo entre Baeza y la rotonda de... no me sale ahora el nombre, de la rotonda de Úbeda. Felipe, última intervención en esta primera parte del programa. Sí, un comentario en relación con lo que comentaba también Lina sobre Andalucía. Bueno, yo creo que Andalucía tiene una prioridad política clarísima, que la ha dejado de manifiesto la presidenta del gobierno andaluz, Susana Díaz. Es proteger y blindar el estado de bienestar. Para nosotros es la prioridad absoluta. Y se trata de no meter mano y no recortar. Por cierto, cosas que también decía el presidente del gobierno cuando estaba en la campaña electoral, que no tocaría las pensiones, que no tocaría la salud, que no tocaría la educación. Lo ha tocado todo. Por supuesto que no subiría los impuestos, los ha subido todos. 50 veces, entre precios, tasas y precios públicos. En Andalucía esa ha sido la prioridad y sigue siendo la prioridad. Hasta el punto de que en el dilema, por ejemplo, de recortar la cartera de servicios en sanidad o decirle a las grandes farmacéuticas que proveen de medicamentos al Servicio Andaluz de Salud que se ajusten un poquito en los márgenes comerciales y que vía subasta rebajen la factura, esa es una actitud de ahorro, de defensa de los intereses de los ciudadanos por parte del gobierno andaluz, que el gobierno de la nación, ¿qué hace? Recurrir al Tribunal Constitucional la subasta de medicamentos por 4ª vez. ¿A quién defiende? A las grandes corporaciones empresariales, que ya por suerte para ellos no necesitan ser defendidas, ya se defienden solas, ¿verdad? ¿O al conjunto de los ciudadanos? Pues es un ejemplo de 2 formas diferentes de entender la política, ¿verdad? Inversión en Andalucía. Pondré un ejemplo que es especialmente significativo. Puerto de Algeciras. Digo Puerto de Algeciras, parece que está muy lejos de Jaén, pero tiene mucho que ver con el desarrollo de áreas logísticas en la provincia de Jaén, previstas y que no se han podido desarrollar porque ese eje no está desarrollado ferroviariamente. El Puerto de Algeciras es el 5.º puerto comercial de los 1.200 puertos que hay en Europa.
Bueno, Europa aprobó no hace mucho una estrategia que es conectar Europa. Grandes ejes de comunicación en el terreno ferroviario, también de carretera, mucho más en España, donde tenemos un porcentaje de transporte ferroviario más sostenible medioambientalmente que el que tienen en la media europea. En España estamos por encima del 7%, muy poco. En Europa casi en el 20%. En ese programa se plantea que el corredor mediterráneo y el corredor atlántico coinciden los dos por Andalucía, Algeciras, Antequera, Córdoba, Linares, Baeza, Madrid, ¿verdad? Bueno, pues eso ha merecido por parte del Gobierno de España una inversión de 65 millones de euros, mientras que en la zona costera del corredor mediterráneo se llevan invertidos 3.600 millones de euros. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Esa es una apuesta estratégica en términos de oportunidades para el conjunto de Andalucía. Porque el desarrollo del sector logístico, estamos hablando de transporte intermodal, es imbatible la posición geográfica dentro del Mediterráneo del puerto de Algeciras y por tanto la combinación del transporte marítimo, ferroviario y terrestre puede acabar dándole mucha oportunidad de desarrollo a esta tierra. Hace falta que Europa se ha enterado y lo ha colocado entre sus prioridades. El Gobierno de España parece que no se entera, ¿no? Pues Lina, terminamos esta primera parte del programa ya. Sí, cuando quieras. Muy bien. Bueno, pues yo decir que si ha sido un atraco el quitarle la paga extraordinaria a los funcionarios, hombre, el Gobierno se la quitó en el año 2012. La Junta de Andalucía, donde gobierna Partido Socialista e Izquierda Unida, se la quitó 2013 y se la ha quitado 2014. No sé cómo se llamará a eso. En cuanto a decir que la Junta de Andalucía no ha pasado las líneas rojas y que el Gobierno, por ejemplo, ha tocado las pensiones, hombre, aquí lo único que congelaron las pensiones fue el Partido Socialista. El Partido Popular no las ha congelado en ningún momento. Las ha subido en los 3 años. O sea que tampoco es así. Y las líneas rojas, la Junta de Andalucía, donde gobierna Partido Socialista e Izquierda Unida, la ha pasado. La ha pasado porque había una reducción drástica de plazas concertadas en todas las residencias, en todas las andaluzas y en Jaén, por supuesto, porque había una reducción drástica de personal en educación y en sanidad. Y yo no lo digo, eso se va uno a la página de UGT Educación o UGT Sanidad y ve lo que denuncia UGT en Andalucía y lo que denuncia UGT en Jaén, en recortes en educación y en recortes en sanidad, las líneas rojas que se dice que nunca se iban a pasar y que se han pasado. Entonces, decir que el Gobierno de España es el que castiga siempre a Andalucía y que es el que castiga siempre a Jaén, no es verdad, no es verdad. Nosotros tenemos una provincia de Jaén que es castigada, pero que quien más competencias tiene es la Comunidad Autónoma de Andalucía, no es el Gobierno de España para traer el dinero a esta tierra. Yo creo que es la Junta de Andalucía y podremos entrar después en qué proyectos están estancados en nuestra provincia y qué situación está la sanidad en nuestra provincia en comparación con otras provincias. Y es una competencia de la Junta de Andalucía, no una competencia del Gobierno central. Bueno, pues muchas gracias a los 4 y a todos ustedes. No se nos vayan porque nos vamos unos minutos a publicidad, pero enseguida seguimos aquí en nuestra mesa de actualidad a debate y hablando sobre los presupuestos generales del Estado para el año que viene. Hasta ahora. Buenas noches de nuevo, señoras y señores. Abordamos esta segunda parte del programa Actualidad a Debate, en el que estamos hablando sobre los presupuestos generales del Estado. Su incidencia, decíamos, íbamos a ir descendiendo territorialmente, su incidencia en Andalucía también y en nuestra provincia, en la provincia de Jaén. Para ello, ya lo conocen, nos acompañan la senadora Lina García del Partido Popular, Felipe López del PSOE, por UPyD nos acompaña Luis Latorre y por Izquierda Unida Antonio Ortega. Retomamos esta segunda parte, estábamos hablando de Andalucía y la incidencia que estos presupuestos tienen en esta comunidad autónoma, unos presupuestos que
El Partido Popular dice que trata muy bien a Andalucía. Sin embargo, la oposición dicen que son discriminatorios y terriblemente injustos con nuestra comunidad autónoma. Así que vamos a continuar y bueno, pues comenzamos con UPyD, con Luis Latorre. Bueno, yo quería decirle al hilo de la última intervención de Lina que yo como andaluz veo que la defensa del Partido Popular a nivel nacional ante una crítica sobre una mala gestión en general es decir o documentar que la gestión del PSOE y de Izquierda Unida a nivel de Andalucía es todavía peor. Yo como andaluz y como telespectador andaluz, pues la verdad no sé muy bien cómo sentirme. Quizás esto sea lo que está distanciando a la gente un poco de la política y del mundo político en general. El pensar que la única defensa que uno tiene es decir que los otros en su nivel lo están haciendo peor. Y yo sé que me dirán que como UPyD no está gobernando ni en Andalucía ni en España, no podemos hacerlo ni bien ni mal. Pero desde luego no me parece que sea la forma más adecuada. En cuanto a las gestiones en Andalucía, en general, los presupuestos, yo vuelvo a centrarme más, si te parece, un poco en Jaén o en lo que tenemos históricamente en Jaén, no vienen a solucionar buena parte o los principales problemas que tenemos en Jaén, que hay a nivel nacional, pero que en Jaén fundamentalmente infraestructura y empleo. Decía Felipe, por ejemplo, que a nivel andaluz se podía gestionar mejor también el tema de la subasta de medicamentos. Nosotros hace ya, desde que nacimos como partido, abogamos porque todo ese tipo de recursos se hagan siempre a un nivel nacional, con lo cual será más fuerza y será más económico. Pero aquí hemos decidido tener 17 reinos de taifas muy diferenciados, y eso nos perjudica en el fondo a los 17, y en los presupuestos pues va a pasar un poco eso, que no se puede presupuestar ni para Andalucía ni para Jaén nada que potencie, porque digamos no hay un equilibrio, no hay una equidad entre comunidades, nunca la va a haber real, por supuesto en fiscalidad, teniendo el problema que tenemos con el País Vasco o con Navarra, y eso lo que hace es que en realidad no solucione nuestro problema, porque no haya dinero para acometer los verdaderos problemas de, insisto, infraestructura, por ejemplo a nivel jiennense, infraestructura o empleo, política de infraestructura, o sea, hacer infraestructura o la política de empleo, que creo que es por donde más teníamos que atajar ahora mismo. Antonio. Sí, vamos a ver. Yo vuelvo a decir una cosa, aquí hay una cuestión de lucha de fondo ideológico entre el gobierno central del Partido Popular, y además se manifiesta obviamente cuando se habla de Andalucía, y se habla muchas veces, no lo ha hecho Lina, pero del gobierno social comunista, que normalmente se utiliza muchas veces esa expresión. Hay una postura ideológica de castigar a los andaluces porque han decidido tener un gobierno de esas características, y es evidente, no se puede argumentar determinado tipo de cosas. Yo soy crítico con el gobierno andaluz, yo soy muy crítico con el gobierno andaluz porque creo que podría hacerlo mejor, pero hay una cosa evidente, si yo te quito a ti dinero para inversiones o para lo que sea, te digo no, las competencias son tuyas, ahora yo te doy a ti bastante dinero menos, tú te las apañas. Aquí en Andalucía se está haciendo algo, al menos de parar ciertas acciones. Es evidente que hay recortes en sanidad, que hay recortes en educación, pero aquí no se está privatizando la sanidad, aquí no se está privatizando la educación como se está haciendo en Madrid, como se está haciendo en Castilla o como se está haciendo en Valencia. No se está vendiendo Andalucía al mejor postor, eso se está haciendo en otros sitios, y evidentemente que hay recortes, porque resulta, pero bueno, muchas veces en sanidad, por ejemplo, en lugar de echar a la calle a un montón de gente, a lo mejor se ha visto la tesitura de decir, bueno, pues el 70% del tiempo lo vais a echar y el 70% de vuestro salario, pero para no echar a gente a la calle como se ha hecho en otros sitios. Y el Partido Popular lo que ha hecho con Andalucía con respecto... Hombre, a mí me resulta rarísimo que se hable por parte del Partido Popular de una ley contra los desahucios. Lo que ha hecho el Partido Popular con los desahucios ha sido recurrir la ley andaluza, que era una ley que iba directamente a la raíz del problema, recurrirla. Esa es una de las cuestiones. Lo que ha hecho el Partido Popular con la sanidad andaluza es recurrir y eliminar la posibilidad de el pago de las subastas de medicamentos, que han dicho.
Eso va en contra de los andaluces, va en contra de las posibilidades de ahorro de dinero en la Andalucía. Y yo sí voy a poner un ejemplo cuando se ha hablado de determinadas medidas en las consejerías de vivienda y de turismo, que son responsabilidad de Izquierda Unida. Lo primero que se hizo fue recortar en los altos directivos que había en ambas consejerías. Esa es una forma también de ahorrar dinero, de rentabilizar y de optimizar. Y eso se ha hecho. Uno para el Partido Socialista, Felipe López. Sí, me gustaría hacer una referencia a uno de los temas que yo creo que afectan, lógicamente, a todos los españoles en la provincia de Jaén, a 136.000 personas, que son los pensionistas. Estos presupuestos del Estado contienen una pérdida de poder adquisitivo de los pensionistas en el conjunto del Estado, de todos. Hay una supuesta subida del 0,25%, que en realidad no es subida, porque la inflación prevista por los presupuestos es del 0,7% y por lo tanto lo que hay una pérdida de poder adquisitivo. Pérdida de poder adquisitivo que se suma ya a años anteriores y que además es sobre un segmento de la población el más vulnerable, que además están metiendo el hombro atendiendo a muchos hijos y a muchas personas que ahora se han quedado sin empleo y una estructura familiar cohesionada y solidaria está permitiendo que mucha gente salga adelante. Cuando se está golpeando con la pérdida de poder adquisitivo, se va a poder comprar menos bienes y servicios con esa pensión a 136.000, insisto, personas en la provincia de Jaén. Y cuando habla el Partido Popular de la congelación de las pensiones, yo tengo un cuadro aquí, una gráfica, el incremento de las pensiones mínimas. En el periodo de gobierno socialista fue, del 2004 al 2011, el 53%. Del 2011 al 14 llevamos un 6%. Y por tanto, este es el compromiso del Partido Popular con los pensionistas. Pero recordaré más. Cuando gobernaba Aznar, yo no sé si los televidentes recuerdan, que el gobierno de Andalucía aprobaba cada año un complemento de las pensiones no contributivas. Un pequeño complemento, pero un complemento de las pensiones no contributivas. Que sistemáticamente el gobierno de Aznar recurría al Tribunal Constitucional. Le parecería que cobraban mucho las personas que tenían una pensión no contributiva, como para no aceptar que el gobierno andaluz, de sus propios recursos, complementara, aunque fuese en una pequeña cantidad, esa cuantía. Por lo tanto, los compromisos reales están más allá de los discursos, se pueden comprobar, y en consecuencia, cuando hablamos de pensiones, los datos son los que son. Y el gobierno del Partido Popular aprobó el año pasado una ley que tiene un objetivo clarísimo, que es que en los próximos 15 años los pensionistas pierdan el 25% del poder adquisitivo. Así de claro. Igual que se han devaluado los salarios, se van a devaluar las pensiones. Y por tanto, las prioridades del gobierno siguen siendo las grandes corporaciones empresariales, las grandes fortunas, las grandes empresas, es decir, la transferencia de renta, a la que yo antes me refería, como camino elegido por parte de un gobierno de derecha para intentar salir de la crisis, de los que menos tienen a los bolsillos de los poderosos. Lina. Bueno, pues decir que las pensiones, el Partido Popular encontró un agujero de 668 millones de euros y como no tenemos cotizantes, porque existen 3,5 millones menos de cotizantes, aunque hemos recuperado 376.000, tenemos 3,5 millones menos de cotizantes, el sistema estaba claro que no era sostenible. Como no era sostenible, hubo que adoptar medidas para hacer sostenible ese sistema mientras existe una recuperación de empleo y existan cotizantes que puedan mantener nuestro sistema. En cuanto a la Junta de Andalucía y sus competencias en nuestra provincia, yo sé que ahora tiene una justificación porque estamos en una situación de crisis, pero no es que yo quiera echarle la culpa a la Junta de lo que nosotros no hacemos, no, lo que quiero decir es que en competencia hay muchas más competencias a nivel de Junta de Andalucía con nuestra provincia que a nivel del Gobierno del Estado, que solo es infraestructura de fomento y agricultura en regadío y en poco más. El resto de dinero viene a través de la Junta, vía Junta de Andalucía. Y a mí me gustaría decir que, hombre, que la deuda de la Junta de Andalucía con nuestra provincia no es de ahora porque estemos en crisis, no, es de antes de que estuviéramos en crisis. Me gustaría decir que, por ejemplo, este año el presupuesto que se ha ejecutado en nuestra provincia en el mes de octubre, contestada la pregunta por la consejera de Economía y Hacienda, no llega al 22% de ejecución del presupuesto en nuestra provincia.
Como no están provincializados, que esa es otra, que sí que España los provincializa y podemos discutir, Andalucía no los provincializa, podemos discutir menos. Pero sí que contestó la consejera que nuestra provincia, a 31 de agosto, la ejecución presupuestaria no llegaba al 22%, que los déficits de nuestra provincia son anteriores a la crisis porque venimos adoleciendo, y yo que soy sanitaria, de problemas, y me ha tocado vivirlo, de problemas que no son de ahora, de problemas como por ejemplo el acelerador lineal, que tenemos uno en Jaén, que uno segundo iba a comenzar a funcionar en noviembre, pero que ya va a ser en enero, y entonces vamos a tener 2, pero en teoría nos corresponderían 3. El primero que existe, yo creo que la vida útil le quedará muy poca. ¿Qué pasa con eso? Pues que Jaén, los ciudadanos se tienen que desplazar a Cabra o a Granada para poder tener radioterapia. Jaén, por ejemplo, para hacerse un PET, una persona, pues tampoco se la puede hacer en Jaén, o tenemos que ir a Córdoba o tenemos que ir a Granada. Yo pido que alguna vez tengan que venir los de Córdoba, los de Granada a Jaén, no siempre, pero alguna vez. Bueno, pues vamos a abordar esta segunda ronda. Luis. Pues yo celebro que me dé la razón, que al final siempre Jaén, por un lado, por otro, por aquí, por allí, infraestructura, sanidad, donde sea, somos los que nos lo llevamos todos. Y bueno, como muchas veces yo creo que hay cierto inmovilismo, lo reconozco y lo lamento, pues bueno, pues igual va a seguir así la cosa. A nivel de Andalucía estaría bien también hablar de lo que podría ser una sobrevaloración en los presupuestos de los ingresos. Es decir, sobrevalorar los ingresos que se prevén para el año que viene puede perjudicar a Andalucía, porque de ahí está el cálculo, depende del cumplimiento del objetivo de déficit. Entonces, que se prevé, si no 4,% en 2015, y eso va a hacer que la comunidad no pueda alcanzar un objetivo de un menos 1%, que sería un 5,5% a nivel general. Es decir, que haría más difícil todavía la consolidación de ese objetivo. Ya no solo una cuestión de cómo poner ese dinero, sino que los cálculos que se han hecho, que son otras de las enmiendas que nosotros poníamos, aunque vengan avalados por Europa o vengan avalados por cualquier otro organismo, realmente yo creo, y el tiempo, claro, esto no lo vamos a demostrar, creo y nosotros creemos que el buen trayecto aquí a la hora de resultados macros, porque volvemos a decir, micros no hay un buen resultado, evidentemente, macros cara a la galería, ha hecho que se venga un poco bastante arriba el gobierno, y que haya hecho un incremento, unos presupuestos muy optimistas, que ya veremos si nos resultan perjudiciales, más perjudiciales todavía de lo que resultaría el hacer los presupuestos, digamos, sin ese incremento, siguiendo la línea que tenía hasta ahora, con lo cual esa otra forma de perjudicar en un X% a la comunidad y por supuesto a nuestra provincia. Pues Antonio. Sí, vamos a ver, yo es que creo que se quiera vestir las cosas como se quieran vestir, la realidad es más que evidente. Que hay problemas en el ámbito de la sanidad, has dicho que es sanitaria, en Andalucía, evidentemente hay muchas carencias, se pueden mejorar muchas cosas. Probablemente los en vez de ir a Córdoba para ciertas cosas, podrían venir a la provincia de Jaén, o da igual. Pero todavía nosotros no tenemos que ir a hospitales privatizados, que ha vendido en la Junta, en este caso de Andalucía, y que tiene uno que ir para pagar parte de esos servicios en esos sitios. Que se está mal en educación, evidentemente se podría estar muchísimo mejor, pero todavía no se invierte más en nuevos centros privados que en centros públicos, como pasa, por ejemplo, en Madrid, en la Comunidad Autónoma de Madrid. Yo creo que de todas formas estamos hablando a lo mejor del tuerto en el país de los ciegos, pero al menos no nos hemos quedado tuertos todavía, y por lo menos desde Izquierda Unida vamos a hacer todo lo posible para que no nos quedemos tuertos. Lo que es cierto es que se da cada vez menos dinero a Andalucía, que hay una cuestión partidista. Directamente hay un agravio de carácter partidista contra Andalucía, y voy a poner algún ejemplo. En el Fondo de Suficiencia Global en Andalucía baja un 2,8%.
Y para el conjunto de otras comunidades autónomas, de todas las comunidades autónomas, sube el 0,9. Especialmente, qué casualidad, en Galicia un 2,4, en Extremadura un 4,3, en Cantabria un 5,2. ¿Por qué en Andalucía ese fondo baja? ¿Por qué por cálculos, como ha dicho Luis antes, de sobrevalorar ingresos, cálculos equivocados o no tan equivocados, sino hechos a conciencia por parte del gobierno central, este año Andalucía tiene que devolver 400 y pico millones al Estado por unas previsiones que hace el Estado en cuanto a ingresos, y ahora Andalucía, mientras al resto de las comunidades reciben dinero, Andalucía tiene que devolver dinero al Estado? Si ese cálculo me lo hizo usted, por favor. Es decir, hay un trato discriminatorio con esta tierra evidente, clarísimo, y que por lo tanto no puede negarse. Y en función de eso, lógicamente, nuestros ayuntamientos, nuestras diputaciones o la Junta de Andalucía actuará como pueda, muchas veces mal, pero en todo caso mucho mejor que en otros sitios. Felipe. Sí, un apunte en relación con el tema de pensiones. Señalaba Lina que en el año 2011 había un déficit en la Seguridad Social de pensiones de 600 millones de euros. Cierto. Pero de 600 millones de euros en el año 2011 hemos pasado a que el gobierno del PP haya tenido que recurrir 2012, 13 y 14, y va a pasar también en el 15, a tirar más de 30.000 millones de euros del Fondo de Reserva de la Seguridad Social. Más de 30.000 millones de euros. A 11.000 millones un año, 13.000 millones otro, 8.500 previstos para el año que viene. Por tanto, no hagamos un ejercicio demagógico diciendo que en el año 2011 hubo 600 millones de déficit, cuando estamos recurriendo a niveles de cifras de 10-12.000 millones de euros al Fondo de Reserva cada año. Inversiones en Andalucía. Bueno, en general, yo lo señalaba antes, las inversiones por debajo de los compromisos que una ley orgánica aprobada en el Parlamento de Andalucía y en el Parlamento Nacional, porque la ley orgánica se aprueba en el Parlamento de la Nación, pues ciertamente no se ha respetado. Y eso representa infraestructuras de modernización en el conjunto de Andalucía. En lo que se refiere a la provincia de Jaén, hablamos de infraestructuras ferroviarias. Bueno, este año los presupuestos del Estado contemplan para el eje ferroviario Jaén-Madrid la ridícula cantidad de 1,8 millones de euros. El año pasado había poquísimo, que eran 18 millones de euros. Este año es el remate. ¿Cómo se pretende llegar al final a que haya un tren que tarde en llegar a Madrid 3 horas, que es lo razonable en términos de la distancia, en función de una inversión como esa cada año? Pues es absolutamente insuficiente y es absolutamente raquítica la cantidad. Si hablamos de otras inversiones, pues de la misma naturaleza. Estamos hablando de regadío. Jaén depende una buena parte de su actividad económica de la agricultura. Hay que procurar que haya otros pilares sobre los que diversificar la actividad económica. Pero, evidentemente, hay que potenciar la agricultura, concentrar la oferta, buscar mercados, mejorar la calidad, ampliar los regadíos. Para eso hace falta regulación, ¿verdad? Y hace falta luego extensión de redes de regadío. Pues ahí no se ha avanzado con el Partido Popular, nada. Reindustrialización, que me parece que hay que hacer una parada específica en eso. Bueno, el plan de reindustrialización, cuando estuvo el gobierno del Partido Socialista, tenía de inversión media en la provincia de Jaén, apoyo a empresas, a pequeñas y medianas empresas, 22 millones de euros de media anual. Préstamos al 0% de interés, con 5 años de carencia, a devolver en 15 años. Con el Partido Popular asistimos al año pasado, 2013, 0,75 millones de euros. Eso es lo que hubo. Al 4,5% de interés y reduciendo el tiempo de carencia, cuando más necesitan las pequeñas y medianas empresas apoyo financiero, porque tienen muchas dificultades en el mercado de capitales para financiarse. Bueno, pues este es el compromiso real con el empleo en la provincia. Pues yo creo que estas cosas son las cosas que al final debían dar alguna explicación razonable para que lo entendiéramos los responsables del gobierno. Pues Lina, muy bien. tu oportunidad Bueno, de darle explicación. Pues en cuanto al tema de privatizaciones, yo creo que no es el hecho, porque es igual que si yo interpretara que cuando este enunciado de periódico dice educación encarga a empresas privadas la gestión de colegios, que la Junta de Andalucía está privatizando colegios, y no es el caso. Es igual lo que pasa en otros hospitales fuera de Andalucía. Se encarga gestión de servicios a empresas privadas, como lo hace en Andalucía, en muchos sitios, en colegios, en residencias de mayores, en hospitales, porque existen hospitales en nuestra provincia que están
por gerencia de empresas que son privadas. Entonces, no es eso, no es la privatización de los servicios, es la encomienda de servicios a una empresa privada, que creo que es muy diferente. En cuanto al tema de reindustrialización, a mí me consta que el año pasado se presentaron muchos proyectos, pero luego no se cumplían los requisitos por parte de las empresas para poder tener acceso a las ayudas, por lo menos es la información que yo tengo con el tema de la reindustrialización. Y claro, esto es un pim pam pum, porque como me dan los tres, luego ya se me olvida. Hablando coloquialmente. Bueno, pues decir que el Gobierno de la Nación, aunque no hayamos podido llegar a lo que está estipulado en el Estatuto, sí que es verdad que aumenta la inversión en Andalucía un 15,3% y que el presupuesto de fomento, el 78%, viene íntegro para la Comunidad Autónoma de Andalucía para proyectos muy prioritarios. ¿Que Jaén necesita más dinero? Yo estoy de acuerdo en que Jaén necesita más dinero, pues para acabar la A32, que quizá la acabemos ya, pero y que fue una de las autovías únicas en Andalucía que paró el Partido Socialista. Ojalá la acabemos ahora, ojalá terminemos la alta velocidad. Yo soy la primera que opino que los presupuestos en Jaén tienen que aumentar, que no ha podido ser este año, tendrá que ser el año que viene, en detrimento de otras provincias que habrán acabado proyectos importantes que terminan este año. Cuando esas provincias que terminan este año terminen esos proyectos importantes, podrá desviarse dinero a Jaén, que yo soy de la opinión que le falta ese dinero para nuestra provincia para acabar proyectos importantes. Pero siguiendo con nuestro gobierno, pues decir que el año pasado, por ejemplo, el presupuesto nuestro a 31 de octubre está en el 70%. Como he dicho antes, la Junta de Andalucía en el 22% de inversión en nuestra provincia. Y cuando antes he dicho que tenemos muchas carencias, esas carencias las tenemos, pero no de ahora, las tenemos de antes de la crisis y tenemos problemas que venimos arrastrando desde antes de la crisis. El empleo es importante, el Gobierno lo tiene muy claro, por eso ha subido el presupuesto en política activa de empleo un 16,5%. Sí, eso es lo que ha hecho el Gobierno, eso es lo que dice el presupuesto de la Nación. Vosotros podéis negarlo, pero esa es la verdad. Bueno, vamos a continuar enseguida, pero yo, como además es que Lina me lo has puesto así, yo te quiero preguntar, como jiennense que eres, como persona de Jaén que eres, y obviamente no podemos olvidar la condición de senadora del Partido Popular, pero como jiennense, ¿tú podrías decir que los jiennenses tenemos que estar satisfechos con lo que va a venir a Jaén? Y lo he dicho, ¿verdad? Has dicho que no, pero es que llevamos muchos años escuchando en esta provincia, con distintos gobiernos, a ver si el año que viene sí, a ver si el año que viene sí, a ver si el año... Es que yo creo que ya no nos lo creemos. A mí me ha tocado una legislatura mala a nivel presupuestario, porque la verdad es que han sido 3 años donde las inversiones han sido casi nulas, porque el Gobierno lo único que se ha dedicado ha sido más o menos a pagar facturas, y la inversión en real en obras no ha sido. Este año es el primero, y yo creo que lo que se ha decidido es acabar proyectos y invertir más en aquellas provincias donde sí se podían acabar los proyectos. Yo no estoy de acuerdo ni... Sí, pero si no se empuja aquí, nunca llegaremos a poder acabarlo. A mí me gustaría seguir aquí para poder empujar y para que el año que viene en nuestra provincia sea una realidad un presupuesto importante para acabar la obra de infraestructura importante en nuestra provincia. Y tanto que hace falta. Bueno, Antonio. No, perdón, Luis Latorre. Sí, yo quería comentar ahora, por ejemplo, la inversión que hice para fomento de empleo y tal, pero, por ejemplo, también comentando, para que no digas que solo te damos, coloquialmente hablando, a ti, a Felipe, que, estamos donde estamos y como estamos, y esto es una realidad, habiendo gobernado el Partido Socialista en Andalucía desde el principio de la nueva etapa democrática y muchos años en el gobierno central. Quiero decir, no estamos bien. Entonces, si los datos que das son tan... Porque yo te escucho y te juro que yo te votaría. Pero es que la realidad, tus palabras van por un lado y la realidad va por otra. O sea, yo estaba a punto, porque es que me deja fuera la cartera, si no miraba en mi carnet a ver si es que yo vivo en Jaén o vivo en otro sitio, porque yo te escucho a ti y entonces la realidad es que no se han hecho muchas cosas, que se siguen sin hacer y que estos presupuestos, desgraciadamente, son demasiado optimistas y a la vez no atajan el verdadero problema que hay, en nuestra opinión,
de nuestro partido, que es que hay que hacer una reforma profunda de la administración, y hasta que eso no se haga, por lo demás, creemos que son parches. Política. Volvemos al principio, quizá, ¿no? Pero ese 16% en política de fomento de ese incremento, que yo creo que era algo menor, pero bueno, equivale, el incremento total, ¿se acuerda el porcentaje? Al 3%, volvemos a decir, de lo que del dinero que se inyectó en Bankia. El 3% del mayor problema que tienen ahora mismo los españoles, que es el empleo. Esa política se va a incrementar en un 3% de lo que se inyectó en Bankia. En educación, lo que se incrementa equivaldría a un 0,43% de lo que se inyectó en Bankia. En I+D+I, a un 1,3% sobre el dinero que se inyectó en Bankia. Es decir, todo junto, estos incrementos juntos, ni de lejos, más si quieres podemos seguir con otro apartado, ni de lejos llega a lo que se invirtió en rescatar a un solo banco. Es decir, es una declaración de principio, yo creo, bastante evidente. En I+D+I nos estamos dedicando aquí a crear, porque claro, si nos metemos y nos falla el empleo, creamos a grandes profesionales de muchos científicos, de muchos apartados y de muchas especialidades, que luego se van a otro sitio fuera. O sea, estamos haciendo en ese sentido el canelo, y estos presupuestos tampoco vienen a atajar ese problema, que sabemos que no es un caso ni dos, que son muchos los que están sucediendo. Yo creo, Luis, que si ya está el ambiente caldeado con el tema de Bankia, tú ya lo acabas de ver. Una realidad. Antonio. Sí, no, yo es que creo que al final eso, y lo decíamos al principio, yo lo decía al principio, cuando se mete uno en cifras, pues lo único que ocurre es que acabamos sobre todo no aclarando las cosas con respecto a quienes nos oyen, porque entre otras cosas no saben si lo que decimos es cierto, no es cierto, o quién dice la verdad cuando se están hablando de cosas. Nosotros entendemos que decimos la verdad cuando se dice que en el presupuesto de 2014 para la provincia de Jaén se han bajado de 141 millones a 126 millones. Luego es menos, no es que no haya más, es que hay menos dinero para la provincia de Jaén que había antes. Que evidentemente, y que en eso coincido con Luis, aquí hay una cuestión de prioridades y una cuestión de fondo ideológico, que todos lo tienen, de aplicación de políticas económicas, y se ha preferido, y es verdad, porque no es ninguna cuestión de demagogia ni nada de eso, es que se han invertido decenas de miles de millones en salvar bancos, y por lo tanto hay que decirlo porque es cierto, y no se ha invertido en otras cosas. Y junto con el PSOE en priorizar el déficit por encima de las políticas sociales, y eso lo hicieron, y ahí está, y estas son las consecuencias que están viviendo el conjunto de las personas en Andalucía y en España. Y yo digo que Andalucía mantiene una deuda histórica, evidentemente no es de hace 2 años, ni de hace 3, ni de hace 5, de hace muchísimos más, evidente, y eso se tiene, y con Andalucía se ha actuado mal, siempre, y no se ha atendido a potenciarla, como incluso en otras regiones españolas se ha potenciado, es evidente. Pero lo que está más que claro es que estos son cuestiones de política de fondo, y que hay un planteamiento en el que se prefiere priorizar unas cosas con respecto a otras, y en este caso se han preferido priorizar el pago a bancos, el déficit, antes que desarrollar políticas. Que yo estoy de acuerdo, por ejemplo, con la austeridad, pero la austeridad no es recorte. La austeridad es, en lugar de hacer un tramo de Clavijo a Úbeda con 200 farolas, a lo mejor haber hecho menos farolas y haber hecho el doble tramo que ahora hay que hacer desde Clavijo a Baeza. Yo prefiero eso. Eso sí es austeridad, pero eso no son recortes. Entonces, eso ha ocurrido antes, pero ahora ustedes, el PSOE pudo abrir el melón, pero ustedes se están comiendo el melón entero. Felipe López. Vuelvo al tema de reindustrialización porque me parece fundamental. Estamos hablando de la principal prioridad, que es el empleo. Estamos hablando de la necesidad de generar nuevas bases productivas para ir sustituyendo, bueno, pues un sector que se ha desplomado, que volverá, ojalá tenga más vitalidad que el de la construcción, pero que en ningún caso va a volver a lo que tenía en esos años, que además no era deseable. Por eso de callo, porque era insostenible, ¿verdad?
Pues si hablamos de eso, hablamos de industria y hablamos de apoyo a pequeñas y medianas empresas. Y por tanto, un programa que en este caso coincidía con el programa que había para Teruel, para Soria y Jaén. Bueno, yo le pregunté, porque precisamente el comentario que hace Lina, de que había muchas empresas que habían pedido y no reunían condiciones, yo me sorprendió tanto que le pregunté al gobierno cuántas empresas, no me lo quiso decir. Como no me contestó en el tiempo que reglamentariamente en el Senado está establecido, llevé al gobierno a comisión a que me contestara el secretario de Estado y tampoco me acabó contestando. La pregunta al final es la siguiente: si una población entre Soria y Teruel, las dos suman 260.000 habitantes, entre las dos, Jaén tiene 660.000, con bastante más planta industrial y más tradición. Si allí hay 8 millones dedicados el año pasado a apoyo a reindustrialización y aquí hay solo 0,75, salvo que me den las razones, que yo lo pueda entender, la duda es más que razonable. Más que razonable. Y por lo tanto, si estamos hablando de nuevos sectores productivos, no tiene sentido que un programa que estaba apoyado precisamente en la línea de que las pequeñas y medianas empresas tuvieran salida en el sector industrial se acabe cayendo. Energías renovables. Este gobierno ha liquidado con el decreto 1 del 2012 y con el 2 del 2013 el tema de energías renovables. Y si todas son importantes, desde luego la biomasa es la que más, porque es la única intensiva en empleo. Bueno, aquí hay un centro de investigación de energías renovables y hay proyectos que podrían estar siendo desarrollados que no han podido serlo porque el gobierno ha bloqueado con sus decisiones políticas ese sector de actividad económica. Es verdad que, bueno, en Jaén cuando hablamos parece que esté todo hecho. No, yo no pretendo decir que esté todo hecho. Lo que digo es que se han hecho muchas cosas y quedan muchas más por hacer. Pero si hablamos, por ejemplo, de infraestructura hidráulica, todos los embalses que se han hecho en la provincia de Jaén han sido iniciativas del gobierno socialista. Giribaile, Vado Mojón, Víbora, Fernandina y Siles. Bueno, cuando el gobierno del Partido Popular ha estado 10 años, más de 10 años ya en el gobierno, pues todavía no toma ninguna decisión que incremente en 1 metro cúbico solo la capacidad de regulación hidráulica en la provincia de Jaén. Y tiene mucho que ver con que tengamos una cosecha más modulada, más estable de aceituna, porque podamos regar el olivar. Bueno, pues estos son los temas que diferencian las políticas que se hacen de un lado y de otro. Y la media, desde luego, de inversión, el año de Aznar fueron 122 millones de euros de inversión media, con el PSOE 336, y este año volvemos a 126. Se parecen como una gota de agua la inversión de Aznar y la de Rajoy. Lina. Bueno, pues yo los datos que tengo es que la inversión en la provincia de Jaén son 138 millones, no 126. Porque tengo 85 millones por el Grupo Fomento, 55 millones por el Ministerio de Agricultura y 11,5 en el capítulo 7 en ferrocarriles. Si lo sumo todo, me da 138 millones. En cuanto al tema de renovables, que me parece un tema muy importante y que el gobierno del Partido Popular, según Felipe, se lo ha cargado, yo sé que hay un decreto anterior que Zapatero fue el que comenzó a hacer los recortes en renovables, no fue el gobierno del Partido Popular, fue Zapatero. Y si el gobierno del Partido Popular ha tenido que actuar es porque luego en ese recibo de la luz que tanto nos sube, repercute todas estas cosas, porque la tenemos que pagar entre todos. La reindustrialización, importantísima en nuestra provincia. Pues yo le pido al Partido Socialista que actúe, porque ahí tenemos un plan de reindustrialización que se ejecutaba en nuestra provincia, en la Nacional Cuarta y Cafestaba Linares, que en 2004 se paralizó para reorganizarlo y que no lo hemos vuelto a ver. Se prometieron el proyecto Futuro Linares por 3 consejeros, no hemos vuelto a saber nada de él. Se prometieron incentivos para DUL, incentivos para más empresas que iban a generar muchos puestos de trabajo en Jaén, y tampoco hemos sabido nada. Entonces, yo creo que hay responsabilidad de todos. Yo creo que todos debemos de ser conscientes y de que la mayor responsabilidad, yo vuelvo a decirlo, sigue siendo de la Junta de Andalucía en cuanto al dinero que puede venir a esta provincia, quitando el dinero que viene de Fomento o el dinero que viene de Agricultura. Recordar que este año en Agricultura se invierten 55 millones de euros en regadío. Yo creo que es una cifra importante y a los regadíos que va a afectar. Yo creo que lo es. No me voy a poner a relatar cuántos son y a qué comunidades va a afectar, pero son 55 millones de euros en nuestra provincia, que yo creo que es importante. Vale, pues abordamos ya esta última ronda, aunque luego sí, vamos a dejar un minutillo para recapitular al final del programa. Te miro, Antonio, siempre porque te tengo enfrente, pero empezamos por Luis. Empezamos por Luis. Es que claro, como llevamos el orden, ahí en el único que hay un salto. Yo no me habéis dicho.
Vamos a ver. Voy a utilizar el ejemplo que ha puesto Antonio, Felipe, de la no contestación de su pregunta al gobierno, para decir que uno de los grandes problemas que creo yo, y desde luego los presupuestos se puede ver, yo he estado intentando quizás mirarlo más en detalle, pero bueno, muchas de las cosas a nivel municipal, autonómico, nacional, de las que nos queremos informar, seguramente estarán ahí, pero habría que echarle mucho dinero, mucho tiempo y mucho esfuerzo, una vez para que te dé información sobre lo que pides, y otras veces para tú buscarla por internet. La falta de transparencia, que el PP se jacta de poner una ley de transparencia que realmente todavía no se ha hecho efectiva, y que además lo que aportaba es mínimo con lo que realmente podría ser en el siglo XXI con las nuevas tecnologías la transparencia, hace que económicamente afecta mucho a la parte económica, porque el no esclarecer dónde va el dinero de cada uno de los ciudadanos en cada momento, que un ciudadano hoy por hoy no pueda tener a un clic de su ratón información a nivel local, nacional, o bueno, evidentemente cuanto mayor sea el nivel, más complicado puede ser, pero sí podemos tener, yo por ejemplo a nivel cultural me gusta saber en qué se están haciendo las inversiones, dónde se ponen. En la provincia de Jaén, por desgracia, es poco lo que se está invirtiendo en cultura, y eso no sé yo si alguien me rebatirá, pero otra de esas cosas las que tenemos aquí el Pozo Negro, ¿no? En Jaén, la transparencia a la hora de cualquier ciudadano poder saber qué se está haciendo, cómo se está haciendo y por dónde va, por qué esa información no se da, por qué no tenemos acceso realmente, y eso lo hago también como una pregunta a ellos que están, digamos, en otra instancia como puede ser el Senado, por qué no se ataja eso y se determina que cualquier ciudadano puede saber realmente a una información, se le obligue a saberla, sobre todo cuando estamos hablando a la hora de presupuestar, a la hora de gastar o a la hora de invertir su dinero, ¿vale? Entonces eso forma parte dentro de lo que yo hablaba antes de la renovación de la administración pública. Algunas veces hay que hacer verdaderos trabajos de detective. De detective. En la última intervención quería decir lo que más o menos que ves con el tema, porque me parece realmente importante y he hecho muchas horas buscando cosas. Sí, Antonio. Sí, unas cosas para ir terminando. Vamos a ver. ¿De dónde provienen los ingresos? Casi la totalidad de los ingresos de todas las comunidades autónomas, de las transferencias del Estado. Luego, si las transferencias del Estado disminuyen, en unos más y en otros menos, pues evidentemente se tiene menos dinero para ejecutar políticas. ¿Que las competencias son de las comunidades autónomas? En la mayor parte de los casos sí, pero vuelvo a repetir, si yo te doy menos dinero para hacer cosas, difícilmente voy a poder hacer determinado tipo de cosas. Por lo tanto, eso debe de quedar más claro, porque la responsabilidad es de todos, se dice, pero hombre, de unos más y de otros menos. Todos tenemos que contribuir a salvar una situación, bien, pero estamos viendo que unos estamos contribuyendo muchísimos más y que unos muy poquitos se están beneficiando magníficamente bien de esa situación. No solamente no están contribuyendo, sino que se están aprovechando de una situación de crisis para beneficiarse. Eso también queda más que evidente. Luego después se ha hablado de crear nuevas bases productivas en Andalucía y en la provincia de Jaén. Nosotros desde Izquierda Unida tenemos una cosa muy clara. Una de las bases fundamentales que no debe de olvidarse, por mucho que en Europa se haya repartido las cartas de nuevo y hayan dicho a España le corresponde turismo y apañarla, y nos eliminamos todo lo que sea industria y demás, y eso es lo que vais a hacer. En Andalucía o se tiene en cuenta la agricultura o vamos fatal. Y por lo tanto, desde Izquierda Unida, y así vamos a hacer toda la presión al Partido Socialista para que eso sea, se necesita una banca pública y se necesita una nueva ley agraria que facilite poner en funcionamiento un nuevo sistema productivo que se base en uno de los pilares fundamentales de nuestros valores, que en este caso es la agricultura, que es fundamental. Y en agricultura, sin embargo, en esos presupuestos para la provincia de Jaén hay 13,5 millones más de 13,5 millones de menos que con respecto al presupuesto pasado. Y de la presa de Siles, pues se dan 1 millón y algo que debería de estar finalizada en el año 2012. Y no hay nada por parte del Ministerio de Industria, de Turismo y de Comercio para la reindustrialización de Jaén y las energías renovables, que aquí se ha dicho.
y se niega un plan de empleo extraordinario para el medio rural. Esas son evidencias que no se pueden negar. Felipe. Bueno, en este turno yo quiero hacer una referencia, ha quedado de manifiesto obviamente la insuficiencia de nuestro punto de vista de los presupuestos para el conjunto de Andalucía y para Jaén, obviamente. Estamos en Baeza y quiero hacer una referencia a un proyecto que yo espero que Lina y sus compañeros en el Senado ojalá lo hagan en la tramitación de los presupuestos en el Congreso. Ya se ha debatido la totalidad, no se ha aceptado por el Gobierno, luego pasaremos al debate de las enmiendas. Bueno, una de las enmiendas que va a presentar el Grupo Parlamentario Socialista termina el plazo el próximo día 24, es una cantidad de 2,5 millones de euros para aprobar recursos que permitan hacer el acceso desde la autovía a Baeza. Me parece que no hay ningún precedente de que una ciudad patrimonio de la humanidad como es Baeza no acabe teniendo un acceso digno desde la autovía que está ahora mismo en construcción. Y por lo tanto, para nuestra opinión, de nuestro punto de vista, el tramo de la autovía Ibros-Úbeda no estará concluido hasta que no se haga el acceso a Baeza. Y este es un proyecto que está redactado, proyecto que se hizo una aprobación provisional en octubre de 2009. El título era Nueva configuración del enlace de la autovía A32 Linares-Albacete a la Nacional 322 y a la A316 y nuevo acceso a Baeza, un semienlace que permita resolver el tema. Se aprobó de forma definitiva el 2 de noviembre del 2011 y fue publicado en el Boletín del Estado en enero del 2012. No se hace simplemente porque el Gobierno no le da la gana. Es una cantidad pequeña, es un proyecto terminado, aprobado, y es una realidad ese tramo de Ibros-Úbeda inconclusa hasta que no esté hecho esto. Y me parece que la manera de aportar realmente, en este caso, a otro sector importante que diversifique la economía en torno al turismo, al final es uno de los elementos fundamentales de la economía de nuestra tierra, es que facilitemos esas comunicaciones. Bueno, vamos a presentar esta enmienda y yo espero que tengamos el apoyo del Partido Popular, aunque sea en un tema no de discusión total del presupuesto, sino de aspectos parciales. Como estamos en Baeza, creo que es oportuno que hagamos esta referencia. Luego el Grupo Parlamentario Socialista la va a registrar, la vamos a debatir y yo espero tener el apoyo del grupo mayoritario para que salga adelante. Lina podrá hacer algo en ese terreno, espero, vamos. Si no, pues tendrá que explicar los ciudadanos de Baeza. Me alegro de que además lo haya sacado porque yo te lo pensaba preguntar. Eso es seguro porque además en este municipio hay enfado generalizado con lo que son los accesos a la ciudad de Baeza. Y en el de al lado también. ¿Algo más tiene? Sí, ya ves. Bueno, pues yo me comprometo desde ahora a estudiar el tema y apoyarlo. Como yo, todo lo que sea un beneficio para nuestra provincia, intentar lucharlo y trabajarlo, aunque tú luego sabes las limitaciones que tenemos, ya. Pero bueno, yo me comprometo a que va a ser así, a que lo vamos a estudiar y que lo vamos a ver. Bueno, las personas que nos estén viendo, seguramente cuando... Claro, los dos sois senadores y sabéis de lo que habláis, pero seguramente cuando ya sabéis las limitaciones que tenemos, ¿qué limitaciones son las que hay? La limitación es que somos senadores, que nosotros nos gustaría hacer muchísimas cosas más y defender muchísimas cosas más, pero luego hay unas limitaciones que las tenemos, que son los presupuestos, que son las preferencias, las indicaciones que cogen para los presupuestos, pues para acabar en esta provincia, para acabar en la otra, pero bueno, algo que es minucioso, pues sí que se podrá luchar, se podrá luchar, exactamente. 2,5 millones. Se podrá luchar. La prioridad. Eso es, exactamente. Bueno, está muy bien, por lo menos. Bueno, como el debate va a ser pronto, vamos a ver, ojalá. Pues sí, bueno, ya mismo, en Lina, diciembre. ya sí, bueno, pues yo, para terminar, decir que a mí lo que me gustaría es que, aunque yo sé que estas mejoras que sí que se están produciendo en la economía todavía no están llegando a la calle, pues sí que existe una mejora en la economía, que lo que el gobierno del Partido Popular quiere es que esa mejoría llegue cuanto antes a toda la población, que llegue a la Comunidad Autónoma de Andalucía, que llegue a Jaén, que se empiezan a crear empleos, porque yo creo que en el momento que se empieza a crear empleo el problema se podrá solventar, porque todo es la pescadilla que se muerde la cola. Si no hay empleo, no hay... Se debe empezar a crear empleo para que estos presupuestos se puedan exactamente, cumplir, pero bueno, sin esos 348.000 empleos que... No, es que según los datos se está creando empleo neto.
o sea, ya se está creando empleo. Y ahora hace una previsión de que en 2 años se van a crear 622.000, pero ya se está creando empleo. Eso es lo importante, que ya se esté creando empleo, porque una vez que se cree empleo, habrá cotizaciones en la Seguridad Social, menos prestaciones para el desempleo, dinero que se podrá utilizar en otras cosas, la gente podrá empezar a consumir, las empresas podrán empezar a producir, y yo creo que todo empezará a funcionar bien. Desde el Gobierno del Partido Popular me gustaría decirle a los jiennenses que no duden nunca que todo lo que se ha hecho en estos 3 años ha sido por pura necesidad, porque no había dinero, porque había que tomar determinaciones importantes y rápidas, y se tomaron las decisiones que se tomaron, y les pedimos pues la comprensión. El devolverle ahora con la reforma fiscal, con la devolución del 25% de la paga extraordinaria, la reposición del 10%, del 10 al 50% en servicios esenciales, irá solventando las situaciones, pero lo pasado está pasado y eso lo lleva cada cual dentro. Pero que no quede duda nadie que lo que se ha hecho ha sido en una situación de emergencia, porque a ningún gobierno le gusta subir los impuestos, a ningún gobierno le gusta subir el IVA y a ningún gobierno le gusta quitarle a los funcionarios la paga. Al contrario, unos profesionales que tenemos en España excelentes, que son los funcionarios, que es que nos atienden en todos sitios donde vamos, están los funcionarios, en el colegio, en la universidad, en el centro de salud, en el hospital, en la comisaría, en el ayuntamiento, en la diputación, funcionarios que han tenido que ver mermada su dinero, pues para poder solventar. Funcionarios y resto de españoles, y no poco, la verdad, al margen así de lo... que desde el Partido Popular, pues esa comprensión, pues por las medidas que hemos tenido que adoptar durante estos 3 años. Bueno, pues os voy a dejar un minutillo y bueno, no sé yo si en estos momentos en el que nos están bombardeando diariamente con noticias que no vamos a poner encima de la mesa porque no es el momento y que todos sabemos de muchísimos tipos, la comprensión es algo que se pueda pedir, no lo sé yo hasta qué punto, pero vamos, este último minutillo de recapitulación, empezamos, Luis Antonio Felipe Lina. Vale. Un minutillo, por favor, sea escrupuloso con el tiempo. Voy a ser muy rápido. No sé qué se ha movido para que ahora sí se tenga la expectativa de generar empleo, o sea, qué se ha hecho, qué se está haciendo para generar ese empleo que no se pudiese haber hecho hace 3 años. No lo sé, y para crear esos 600.000 empleos. Yendo desde Jaén para arriba, diría Jaén, me temo que no se va a acometer la verdadera necesidad que hay infraestructura y empleo, y que uno de los ejemplos que ha puesto, 55 millones en Andalucía, en Jaén, en el sistema para el regadío, creo que has dicho que iba destinado a esto concretamente, saldría a 9 euros por jiennense, siendo una de las principales, si no la principal fuente de ingresos de la agricultura en nuestra provincia. A nivel de Andalucía no llegamos al 17,9%, nos quedamos en no sé cuántos millones, pero 1.900, y tiene 1.700 una comunidad como Castilla-León, con lo cual es totalmente insuficiente. Y a nivel general estos presupuestos son muy optimistas, van a ser en ese sentido perjudiciales, porque nos vamos a dar un batacazo más grande, y eso en mercado y en economía se traduce en dinero, en pérdidas. Atacan, son presupuestos que tratan los síntomas de la crisis, pero no sus causas, y insistimos, hasta que no se haga una reforma profunda de la administración, que es donde realmente no se ha tocado y donde se debe tocar, no tendremos terminamos. Un cambio. Luis Antonio Ortega, Izquierda Unida. Sí, muy rápidamente entonces, pero para decir una cosa, los presupuestos, que era de lo que estábamos hablando, responden a un planteamiento político. Ese planteamiento político es la política económica del Partido Popular, una política económica que, siguiendo algunas de las cuestiones o algunos de los planteamientos que en los últimos años del gobierno del Partido Socialista ya se habían dejado ver y ya se habían mostrado, ha profundizado en un planteamiento claro. Es decir, ante una determinada situación hay un replanteamiento de las condiciones sociales, económicas y políticas de nuestro país. Se ha hecho política y se ha legislado y se ha actuado para las grandes oligarquías, para los ricos. No se ha repartido esas supuestas cargas entre la gente, se le ha dado las cargas y los problemas, y quien ha sacado a este país de una situación han sido las clases trabajadoras, mientras que el resto se han beneficiado de esa situación y se han recortado en todos los niveles para intentar volver a la situación
social y política de nuestros abuelos. Y termino con una cuestión. Me alegraría que lo del acceso a la A32 os lo tomarais en serio tanto el Partido Socialista como el Partido Popular en el Senado. Simplemente recordarle a Lina que desgraciadamente cuando en el Ayuntamiento de Baeza se planteó solicitar al Gobierno el arreglo de ese acceso o el abordaje de ese acceso, el Partido Popular de Baeza votó en contra. Pero bueno, siempre está bien que se pueda rectificar. Bueno, Felipe, terminamos ya. Lo del acceso, no solo hemos presentado una enmienda a los presupuestos, bueno, la presentamos antes del día 24 que termina el plazo, del viernes, que es pasado mañana, ¿verdad? Sino que hemos registrado una moción también en el Senado que se debatirá dentro de poco. Presupuesto, yo creo que globalmente el juicio que nos merece al Partido Socialista es un paso más en una equivocada dirección para salir de la crisis económica, que profundiza las desigualdades en España. España, lamentablemente, ahora es el segundo país de la Unión Europea con mayor nivel de desigualdad. Y eso es una opción política yo antes señalaba, han caído las rentas del trabajo en 46.000 millones de euros, han crecido en 15.000 los beneficios empresariales. La reforma laboral ha hecho que efectivamente se acabe estableciendo unas condiciones, pero que alguno quiere pretender que esto sea la fábrica china de Europa, ¿no? Yo creo que este es un camino inaceptable para el conjunto de la población. Y se acaban relativizando las cosas. Yo el año pasado en el debate de presupuesto, una de las enmiendas que presentamos era 1.000 millones de euros para un plan de emergencia social. Cuando este año ha atendido Cáritas a 2,5 millones de personas, ¿verdad? Y el presidente del gobierno decía cuando se hizo el rescate de Bankia que 40.000 millones realmente dentro de la deuda pública, que por cierto ha llegado ya al 100% del PIB, estaba en el 68 cuando llegaron ustedes al gobierno, no le parecía demasiado los 40.000 millones de euros. Le digo, bueno, si no le parece tanto 40.000 millones de euros, supongo que no tendrán inconveniente en aceptar una enmienda que la habían presentado, entre otras muchas, de 1.000 millones para atender emergencias sociales. Evidentemente la respuesta del gobierno fue que no. Y esto demuestra la sensibilidad social del gobierno y por eso lo que está creciendo en este país, lamentablemente, con esta política económica del gobierno, son las desigualdades de forma lacerante. Pues Lina, ¿terminamos? Pues terminamos. Bueno, pues yo sigo diciendo que en España se está creando empleo, que lo dice la OECD, que lo dice el Fondo Monetario Internacional, que yo creo que ya hemos tenido 3 presupuestos que han sido muy pesimistas y no creo que este sea optimista, creo que es realista. Esa es la opinión del Partido Popular, que es un presupuesto realista y es un presupuesto que entra de lleno en lo que son las políticas sociales y aumentan en todo, en discapacidad, en la erradicación de violencia de género, en infancia, en todo se aumentan las partidas y se crean nuevas partidas para acometer y hacer frente a todos los francos que ahora mismo existen abiertos. No creo que este presupuesto sea como ellos han dicho y yo lo que le pido es comprensión, aunque tú digas que esa palabra es difícil, yo pido la comprensión para todas las medidas que se han tenido que tomar y a partir de ahora se podrán ir tomando otras medidas. Y en cuanto, porque no lo he dicho en ningún momento porque se me ha ido lo del rescate a la banca, pienso que no se ha rescatado a la banca, se ha rescatado a los fondos que estaban en la banca. Y ahora los demás, esos los ricos, los millonarios, van a pasar todos por los juzgados, por lo menos es lo que estamos viendo en la televisión, que todos van a pasar por los juzgados, que es por donde deben de pasar y depurar sus responsabilidades. Pues yo pedirle a la provincia de Jaén ese poquito de comprensión para todas las medidas que hemos tomado y que este presupuesto de 2015 va a dar la cara, pero no porque es un año electoral, sino porque ahora se puede y antes no se podía. Bueno, pues pidiendo siempre más para Jaén porque nos hace muchísima falta, vamos a despedir este programa. Muchísimas gracias por habernos acompañado a los 4 y a todos ustedes, gracias por su comprensión, por su atención y gracias por seguirnos fielmente cada semana. Muy buenas noches y hasta la próxima. Buenas noches.